Buenas, buenas, buenas. Desde cualquier horario que nos estén escuchando o visualizando, bienvenidos a otro capítulo más de su podcast, creo que favorito ya, porque creo que este es el capítulo número 10 o 11, o sea que ya tenemos cierta madurez, ya vamos a ser adolescentes. Y en el día de hoy tenemos una invitada que de verdad nos decora la oficina. Primero con su experiencia, obviamente, y la capacidad que ha adquirido en todo este proyecto. Tu hermano tuvo por aquí con nosotros de invitado en capítulos pasados, que fue Ángel Fermín, lo pueden buscar aquí. Y nos visita el día de hoy la licenciada Rosabel Fermín Veras. Es licenciada en Psicología Laboral de la Universidad Católica, o sea que somos más o menos de ahí también. O sea, Don Bosco y la Católica. Ya no se puede pedir más. Tiene 12 años de experiencia profesional en la CISARIL, con cobertura en contingencias derivadas. O sea que la parte tuya tiene que ver mucho con riesgos laborales y todo lo que tiene que ser el ámbito de lo que conlleva la parte de riesgo laboral. Pero vamos a esperar que sea ella la que nos dé todo el detalle en esta amena conversación que vamos a tener el día de hoy. Rosabel, por favor. Bien, gracias por la invitación y realmente es un honor para mí darle un poco de los conocimientos que tenemos con todos los años de experiencia en lo que son el aseguramiento de los riesgos laborales, para que entiendan un poquito sobre lo que se trata esto, sí. Que a veces es un tema como medio científico. Así mismo es. Realmente, sí, esos temas que tienen que ver con la parte de si son científicos o no, es simplemente los términos que se utilizan, que obviamente tú que conoces el ámbito pues lo vas a entender, pero nosotros queremos llevarlo al otro lado, a la parte sencilla o simple, para que la gente pueda entenderlo y sepa qué tiene al momento de tener un trabajo. Entonces, yo quiero preguntarte, obviamente, la parte más importante. ¿Qué es riesgo laboral? Y de ahí seguimos entonces con esta conversación. Bueno, los riesgos laborales son la posibilidad o la forma que puede tener una persona que trabaja que le ocurra un evento laboral que sea desagradable o negativo para esa persona, que pueda perjudicarla, ya sea a la persona como también a la empresa. Entonces, esos riesgos laborales se materializan en diferentes contingencias, que pueden ser un accidente laboral, que es el que más conocido, ¿verdad? Porque ocurre y sí, es muy visible. Y también están lo que son las enfermedades profesionales, que son aquellas que se derivan de una labor que tú realizas. Esas son las menos conocidas, pero también son importantes, las enfermedades profesionales o ocupacionales. Y también están los accidentes en trayecto, que hay muchas personas que desconocen que ese trayecto, que ese desplazamiento que tiene desde su casa al trabajo también se considera un riesgo laboral. Entonces, esas son las tres grandes, digamos que contingencias que son amparadas por el seguro de riesgo laboral en nuestro país y son las que te pueden proteger ante una situación de esta índole. Yo creo que tú has dado en el clavo, porque realmente buscamos esa parte. La gente no entiende el alcance que tiene esa cobertura y muchas veces me atrevo a decir que no saben que la tienen. Saben que está pagando una TCS, pero conocen cuál, la AFP y el Seguro Básico de Salud. Después no conocen qué otro contenido tiene esa parte. Entonces yo lo que necesito es, de la forma más sencilla y así como has estado explicando hasta ahora, cuál es eso que tú llamas enfermedades profesionales, que mucha gente lo ha escuchado pero no se ha detenido a saber cuál es, porque tiene enfermedades pero no sabe cuáles. Sí. Entonces, ¿a qué nos referimos con esa parte? Las enfermedades profesionales son aquellas que están asociadas directamente a las funciones o trabajo que hace una persona. Okay. Para que las personas puedan entender mejor, un ejemplo. Una persona que trabaja en una fábrica de fabricación de pintura, por ejemplo. Okay. La pintura tiene unos químicos y unas sustancias que se tienen que mezclar para poder generar lo que es la pintura en su acabado. Correcto. Entonces, esa composición química, en el momento en que se puede mezclar, puede tener agentes tóxicos. Okay. Entonces, si la persona que trabaja con esa, por ejemplo, es un mezclador en esa fábrica, tiene contacto con esos agentes que son nocivos,
ya sean inhalados o por exposición física, puede tener una reacción en su cuerpo que no se visualiza como un accidente, porque cuando es un accidente se ve, es visible, pero la enfermedad es orgánica, es tu cuerpo que se afecta y en algún momento presenta una sintomatología. Entonces, ese síntoma que tú sientes, tú lo vas a expresar, lo vas a sentir, vas a tener una expresión de esa enfermedad y entonces vas a sentirte que necesitas una atención médica. En muchas ocasiones esa persona va a ir a su médico normal con una queja, pero no sabe que está asociado al trabajo. ¿Cómo se determina que está asociado al trabajo? Se determina porque debe de haber un reporte de esa empresa en la que la persona trabaja, porque hay ciertos indicadores que te pueden decir que ese evento está asociado. Al trabajo. ¿Por qué? Primero, que el agente nocivo que te está presentando la enfermedad está presente en el trabajo. Ese es uno de los elementos que se investigan. El segundo elemento es que está presente en el tiempo mínimo requerido de los estándares internacionales, que dice que tú para tener esta enfermedad necesitas, por ejemplo, estar expuesto a este agente 3 meses. Si tú te cumples también con esos estándares, también es un agente de que puede ser una enfermedad profesional. También que tú tienes la sintomatología propia de la enfermedad. Claro. Y que tú tengas las pruebas de que tú lo tienes. Es decir, no es lo mismo que yo lo diga y otra que yo tenga estudios que demuestren que efectivamente yo tengo una condición de salud. Entonces, con todos esos elementos es que se somete al IDOPRIL, que es el Instituto Dominicano de Protección y Protección de los Riesgos Laborales, y ellos investigan este evento. Y lo califican en caso de que sea investigado como tal. Y entonces inmediatamente se califica que comienza la protección. Previo a la investigación todavía no hay aseguramiento porque tú no tienes elementos para poder proteger. Entonces, a partir de la calificación es que se puede comenzar a dar las coberturas o las prestaciones que corresponden al seguro de riesgos laborales. Imagino que en esa parte, si no me equivoco, la empresa tiene que suministrar las informaciones necesarias cuando se trata del ejemplo que tú bien explicaste de, mira, como aquí tratamos con X sustancias, mira, estos son los sistemas de seguridad que tenemos para evitar que tú tengas cualquier padecimiento producto de eso, ya sea que trabaje en cuestiones de pintura porque te apuesta al plomo, a los químicos, etcétera. Entonces lleva trajes, mascarillas, lo que sea. Están obligadas a eso, me imagino. Claro que sí. El reglamento 52206, que es el que regula todo lo que tiene que ver con los programas de prevención y promoción de la salud de los trabajadores, establece la obligación de las empresas a proveerle todo lo necesario que la persona necesite para desarrollar su trabajo de forma segura y saludable. Eso es en términos de lo que es prevención. Ahora, cuando hablamos del seguro de riesgos laborales, ya se materializó un evento que no se pudo controlar. Entonces, en ese caso es que entra el seguro de riesgos laborales. Pero la parte preventiva, para mí, la más importante, porque tú lo que quieres es que la gente no se te enferme. Correcto. Tú lo que quieres es que tus trabajadores no dejen de ser productivos. O sea, a ti como empresa no te conviene y al trabajador no le conviene porque no quiere enfermarse, no quiere tener que estar y no estar productivo. Entonces, sí es importante entender que la prevención es lo más importante para no tener que recurrir al aseguramiento. Claro. Pero el aseguramiento está para esas contingencias que se materializan. Sí o sí, exacto. Porque un accidente no hay forma de manejarlo o de que pase. Entonces, va a suceder siempre, lamentablemente. Así es. Entonces, la otra parte de lo que es riesgo laboral, que tú entiendes que es vital que la persona conozca, además de las enfermedades comunes, que tú mencionaste 3. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, algo que desconocen muchas personas son los accidentes en trayecto. Eso es una contingencia que se da fuera de los horarios laborales. Es decir,
previo a la entrada laboral y luego de la salida de las labores. O sea, es como el antes y el después de tu jornada laboral. Sí. Entonces, ese trayecto que se da desde tu domicilio hasta la empresa donde trabajas o donde te toque trabajar, porque no todo el mundo trabaja en un solo lugar, pero donde te toque trabajar, tiene esa protección de todo ese trayecto. ¿Cuáles son esas otras también lugares donde tú puedes también acudir? Porque no solamente es la empresa, por la idiosincrasia del dominicano, nuestra legislación fue bastante amplia en los lugares donde la persona puede, dentro de la ruta normal que tiene de su trayecto, que entre esa cobertura. Que son los colegios de los niños, del empleador, del trabajador. También están los lugares educativos también cuando la persona sale del trabajo a una universidad a hacer algún tipo de formación, ya sea técnica o sea profesional. También están las personas que tienen doble trabajo, o sea, que tienen pluriempleo, que salen de un trabajo a otro trabajo, o sea, que todo ese trayecto está protegido. Ok, ese es muy importante, esa parte, porque la gente tal vez cuando dice trayecto, que no sé qué es eso, lo podemos relacionar con un ejemplo más fácil, un mensajero, por así decirlo, que digo mensajero porque tal vez tiene mucha más movilidad que una persona que está fija en una empresa. Pero mira qué bueno el ejemplo que acabas de dar. Exacto, porque el mensajero no tiene un accidente en trayecto. El mensajero tiene un accidente en misión porque está realizando su función. O sea, su función es trasladarse a llevar mensajería. Entonces, eso es parte de su trabajo. Él tiene un accidente de trabajo. Trayecto es cuando el mensajero terminó su jornada laboral. Que va a su casa. A su casa. Y se va, no importa el medio de transporte, ya sea caminando, ya sea en motor, en carro, en metro, en cualquier medio de transporte, siempre que sea recurrente y sea para su casa, como te dije, va a tener protección. Importante, que no haya paradas voluntarias personales en ese trayecto, porque inmediatamente tú tienes una parada voluntaria personal, de índole personal, se rompe el nexo causal con el trabajo. Es decir, ya yo no estaba del trayecto, yo no salí del trabajo y iba para mi casa, ya yo salí del trabajo para el banco o salí del trabajo para el salón. No iba para mi casa. Entonces, en ese momento, si se determina en la investigación que tú hiciste esa ruptura con el trayecto, entonces se cae como un riesgo laboral y tiene protección por el Seguro Familiar de Salud. A eso me iba a referir. O sea, es una de las cosas que se investigan en el IDOPRIL, que no haya habido una desviación de la ruta normal de trabajo. Eso quería ver, porque tú sabes que a veces somos medio felices. No, el dominicano vive haciendo diligencia. El dominicano es muy raro que salga del trabajo directo para su casa. Me paré en este colmado antes de ir a mi casa porque estoy muy estresado. Ya eso no es nuestra llegada. Entonces, exactamente. Es un accidente de tránsito. Algo. Un accidente de tránsito. Pero ¿cómo yo puedo demostrar que yo no me paré, sino que puedo decir que fue de camino a mi casa? Van a investigarte. Totalmente de acuerdo. Van a indagar. Van a verificar, y tú sabes que siempre el que está tratando de evitar decir una información o obviar una información, algo se le escapa. Entonces, en algún momento el investigador se puede dar cuenta que realmente hay algo como que no está claro de lo que la persona está señalando y que pudo haber una desviación y lo pueden declinar por esa razón. Ok, tiene sentido, porque al final se supone que sigue rigiendo, aunque sea la ARL, buena fe. O sea, yo te voy a dar cobertura y te voy a responder, y créame, la ARL se ha visto casos de que ha respondido tal cual, sin quedarle mal a nadie, y creo que son de las instituciones que da el ejemplo de cómo realmente las cosas funcionan. Entonces, de esa materia, ¿cuáles tú crees que, no sé si ustedes tienen alguna tabla o algún porcentaje de cuáles son las causas de accidentes laborales más frecuentes que suceden? No sé si en número 1 están las industrias y fábricas, en número 2 está la construcción, etcétera, etcétera. O si hay algo generalizado para que esos que están escuchando este episodio sepan
cuáles son Tenga las la medidas alerta. preventivas, Sí. tanto el encargado del departamento de riesgos, por así decirlo, Sí. y los que hacen el trabajo. Sí, mira, las estadísticas que nosotros manejábamos en la CISARRIL cuando yo estaba trabajando allá, básicamente los empleos, o sea, los puestos con mayor siniestralidad, así se llama, la mayor siniestralidad laboral, era en el área administrativa. Ok. ¿Por qué? Y no es porque tenga mayores riesgos, sino porque es la mayor empleomanía. Entonces, Claro. a mayor volumen, mayor cantidad de personas que se pueden accidentar. Entonces, realmente la más alta incidencia estaba en todo el tema administrativo. Realmente, por ejemplo, los accidentes de trayecto tienen un 30% de todos los accidentes de trabajo, el 30% son accidentes en trayecto. Asócialos, porque sabemos que tenemos un país donde los accidentes de tránsito son altísimos, entonces obviamente es una relación bastante aproximada de la realidad del que está en la calle de la República Dominicana, y más o menos por ahí es que anda la cosa. El accidente de trayecto tiene una alta incidencia, y los trabajos administrativos, por ejemplo, el área de educación tiene una alta incidencia. Mira qué dato. Pero no solamente por los maestros, sino acuérdate, el Ministerio de Educación es un monstruo como empleador. Claro, sí. A nivel nacional tiene representación en todo el territorio nacional con mucha empleomanía. Sí. Entonces también por eso hay una alta incidencia en ese sector, en el sector educación. Y si te hablo ya entonces en temas de siniestralidad fatal, o sea, ya qué tan terrible es el accidente, pues construcción siempre ha liderado esa lista. Sí, realmente. Mira, nosotros normalmente hacemos muchas pólizas de accidentes personales que va destinada a la parte de construcción o proyectos. Son declarativas porque el flujo de empleados es muy inestable. Hoy puede estar uno, mañana se van dos, entras tres. Entonces, la responsabilidad, obviamente, aunque sean empleados subcontratados, recae sobre el contratista. Exactamente. Sí. Entonces, claro, si quieres lesionar tu capital, pues no le pongas ninguna cobertura. Pero quien va a recibir la obra te exige que la pongas. Claro. Entonces, no lo tienen la TCS porque no están obligados, porque son subcontratados. Quien es propietario, por así decirlo, de los empleados, es quien tiene que tener la TCS. Exactamente. Pero quien los va a utilizar para el trabajo tiene que poner una póliza de accidentes personales porque es su proyecto y la responsabilidad recae sobre él. Entonces, se ven muchos casos, gracias a Dios no he tenido muchos fatales, sino gastos médicos y eso, que obviamente lo ha ayudado a sopesar un poquito los gastos. Entonces, y además de que si hay una fatalidad, pues ayudar a los beneficiarios de esa persona a que la falta de ese ingreso no les dé tan duro, porque si no, una persona, imagínate que tiene mucho tiempo trabajando contigo, lamentablemente va a recurrir a ti para que lo ayudes porque ya no tiene ingreso, no tiene cómo mantener su casa, sus hijos, etcétera. Entonces te vas a ver en la obligación, en la responsabilidad de siempre ayudarlos. Así es. ¿O vas a decir que no? Sí, porque realmente la protección que tiene el seguro de riesgo laboral no es en un 100%. Exacto. Ni del subsidio. En la parte de salud, sí. En la parte de salud se cubre el 100%. Okay. No hay que pagar diferencia como sí lo hay que hacer en el seguro familiar de salud. Pero sí en el subsidio tú lo que recibes es el 75%. Bueno, eso es mejor que nada. De tu salario. Entonces, este 25% de diferencia que la empresa no está obligada a pagar, algunas empresas lo hacen, pero no están obligados por el Código de Trabajo, no los obliga. Es una, como tú dices, o sea, tú estás enfermo, estás en tu casa y estás recibiendo menos de tus ingresos. Exacto. O sea, es una situación que no todo el mundo sabe manejar o puede manejar económicamente. Sí. Entonces, yo como empleado de una empresa, yo entiendo que yo tengo una TCS y le estoy pagando. Yo puedo decirle a la empresa, mira, yo necesito saber cuáles son las coberturas en caso de riesgos laborales y también quiero saber cuáles medidas ustedes tienen en caso de que pase algo para yo sentirme tranquilo como empleado, trabajador o colaborador.
¿Ustedes supervisan la empresa? ¿Simplemente le caen? ¿O cómo se hace eso? ¿O simplemente desde que suben a la TCS ya tú tienes un itinerario de que tienen que verificar los manuales, etcétera? ¿Quién se encarga de esa parte para que la parte de ARL funcione y se active? Ok, hay dos momentos. Sí. Hay un momento que es el que tiene que ver con que no se ha materializado una contingencia laboral y simplemente la parte de prevención. Todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo de la empresa y esas obligaciones son supervisadas por el Ministerio de Trabajo. Okay. A través de la Dirección General de Higiene y Seguridad, que son los encargados de velar por el cumplimiento del reglamento 522 que te señalé anteriormente, que tiene esa función, velar que existan todos los mecanismos preventivos para que no se materialicen las contingencias laborales. Excelente. Ahora, cuando la contingencia laboral se materializa, entra en juego lo que es el seguro de riesgos laborales y quien supervisa la ejecución y que se otorguen las prestaciones de la forma adecuada, como establece la ley 8701, que es la ley de la seguridad social, el Sistema Dominicano de Seguridad Social, la verifica o la supervisa la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales a través de la Dirección de Aseguramiento de Riesgos Laborales. Esas son las dos, digamos, las entidades que se encargan de velar por el cumplimiento de ambos componentes, tanto el preventivo como el aseguramiento. Entonces... Pero la parte de inspección, o sea, de que van a la empresa, es el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo. Sí, la CISARRIL no tiene competencias para ir a una empresa a fiscalizar si está o no está reportando un riesgo laboral. Eso lo puede hacer el Ministerio de Trabajo. Sí puede verificar que tú tienes tu programa de seguridad y salud en el trabajo, que tú tienes los equipos de protección personal que son necesarios para las funciones que se desarrollan en la empresa, que tú implementas esas medidas que tú dices, que tú verificas e inspeccionas con cierta periodicidad, que esas medidas estén implementadas, o sea, esas cosas. Pero en cuanto al reporte, a la obligatoriedad de que tú reportes o no un evento laboral, eso no tiene una inspección directa de la CISARRIL. Yo entendería que eso debería, sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, a la empresa le conviene reportar. ¿Por qué? Porque va a tener un empleado que va a tener una protección que no va a tener que proveer él como empresa. Entonces, por eso no se da ese tema de que oculto el reporte. Ahora, ¿cuándo puede pasar? Hay empresas que no reportan y nosotros hemos visto casos de esa naturaleza. Cuando la empresa entiende que no es laboral. Aunque el empleado dice que sí, la empresa entiende que no es laboral. Porque hay empresas por ejemplo, las multinacionales, que son empresas que tienen una cultura de prevención, que tienen un departamento de seguridad y salud, que tienen una estructura para eso. Ellos mismos con sus médicos ocupacionales son los que investigan y validan si verdaderamente vale la pena o no reportarlo. Excelente. Entonces, en ese caso, en ese tipo de empresa, pues ellos tienen como un filtro para saber si lo mando o no lo mando, si no lo trato aquí, o mira, eso que tú dices no fue laboral, eso fue por esto y por esto. Pero realmente ese tipo de filtro o de qué corresponde, yo siempre le recomiendo a la empresa, ante la duda, reporta. Por si acaso, es mejor por si acaso. Ante la duda reporta, porque que mejor sea el IDOPRIL que te diga que no, a que tú no lo reportes y después resulte que tú tengas una situación con esa persona, con ese trabajador, y porque el empleador no lo quiso reportar. Mejor reportar y que sea el IDOPRIL que le diga que no. Tendrá la justificación de por qué se declina el evento. Y yo pregunto, me imagino que tal vez lo abarca ese tipo de... La parte de la empresa de la ergonomía del empleado, la postura, qué tan cómodo estoy, las zonas donde estoy trabajando, eso también va incluido, por ejemplo, y me estoy yendo al extremo. Yo tengo 20 años en una empresa y me han puesto una silla tan incómoda que tengo una desviación en la columna.
Así es. ¿Esa parte también involucra o es responsabilidad de mi empleador? Claro que sí. Ok. Bueno, esa es una de las enfermedades profesionales de la que hablamos anteriormente. O sea, Tú. las Me fui enfermedades lejos ahí. profesionales asociadas a los temas ergonómicos. Ok. Y de hecho, esa es mi especialización dentro de la prevención de riesgos laborales. Yo soy Excelente. especialista en ergonomía. Tócate O sea, que dimos en el clavo ahí. Sí, mira, el tema ergonómico es tan poco trabajado. Sí. O sea, estamos tan en pañales en temas ergonómicos. O sea, las empresas se preocupan tan poco por eso. Y por el desconocimiento, a veces hacen gastos Ujú. en equipos que los ergonómicos son hasta más económicos. O sea, No lo dudo. por desconocimiento no tienen el tino de saber, bueno, mira, es que si yo compro este escritorio, hay un escritorio que tiene la posibilidad de que tú lo puedas subir y bajar. Por ejemplo, eso tan simple Ujú. que con una palanquita y dependiendo de la persona que tú tengas trabajando, si es más alto lo subo, si es más bajito lo bajo. Sí. O sea, esa simpleza hace que tú tengas un trabajador que esté realmente cómodo y en la posición correcta para poder desarrollar su trabajo. Hablando Sí. de lo ergonómico más de trabajo de oficina, De lo más obviamente. simple. Ujú. Pero también el tema también que mucha gente no lo piensa. La ergonomía no es solamente posición, o sea, dónde me ubico, sino también tiene que ver con el desplazamiento, o sea, los accesos libres para poder circular, la capacidad, por ejemplo, de iluminación que tiene el espacio, si es adecuado o no, si tengo la temperatura adecuada para poder, Ay, Dios la mío. climatización del espacio. O sea, No. todos esos elementos tienen que ver con eso. O sea, es el confort Sí. que la persona necesita para poder desarrollar su trabajo de manera óptima. Entonces, muchas empresas no lo toman en cuenta, piensan que eso es como un exceso, es como un gasto excesivo. Sí, sí. Que hay que tenerlo súper cómodo, pero es que tú estás evitando que una persona no solamente esté confortable porque se sienta bien, o sea, Ujú. me siento feliz, sino que evitas enfermedades. Y eso es lo que muchas empresas no saben. Tú estás evitando enfermedades porque si tú tienes una persona, por ejemplo, hay empresas que creen que porque tienen el aire súper frío, se la están comiendo. Pero no, o sea, hay personas que sufren de artritis Sí. y el frío le hace daño. Exacto. O sea, tú tienes que tener en cuenta eso. Sí. O sea, esas son cosas tan simples, pero Sí, hay personas que influyen bastante, tú sí. tienes que conocer el tipo de gente que tú tienes en el área para tú poder saber cómo tú vas a manejar eso. Si hay, por ejemplo, tú no puedes tener el mismo tipo de clima para el mismo tipo de personas. De hecho, donde hay más varones, le da más calor. Ya eso está estudiado. Los varones sufren más de calor que las mujeres. Pues eso. Por Entonces, eso dicen que el calor de hombre empolla. entonces eso son cositas hasta de esas que Sí. uno toma en cuenta para tomar decisiones respecto a cómo voy a tener los espacios. Y el tema de iluminación, o sea, tú no te imaginas la cantidad de gente que tiene problemas visuales Ujú. porque no tiene iluminación adecuada o porque no tiene una pantalla adecuada que Sí. responda a, bueno, ya casi todas Gracias últimamente a Dios. tienen, Sí. ya nada más estamos hablando del efecto Del de la LED luz, y eso, sí, exacto. la luz azul Ujú. que nos daña mucho, Sí. pero ya hay mucha regulación en temas de pantalla, pero sí en la distancia en que la coloco, cómo la coloco. Tiene que estar de frente a la persona, tiene que estar a una altura que la persona no tenga que subir ni bajar Sí, el para cuello cuestión de la para que no posición se... de la nuca Entonces y eso. todo eso son cosas que son mínimas, eso no es, yo tengo la pantalla. Sí. No es un gasto, es donde pongo la pantalla. ¿Tú ves? Yo tengo el mouse, ¿dónde pongo el mouse? Señora, O sea, yo creo que esas cositas mínimas. yo me acabo de clavar un cuchillo porque la computadora está aquí en la mesa y yo estoy mirando hacia abajo y ya ustedes saben que eso es verdad. Hay veces que uno cree que es estrés y es la mala posición. La mala postura. Yo no te niego que estar a veces en un trabajo a veces hay días que son tensos, pero si a eso tú le sumas la mala postura, pues obviamente vas a pensar que es el estrés, porque dicen que una de las razones que causa más enfermedades es el mismo estrés. Así Entonces yo lo voy a sentir por aquellos que tienen empresas, pero aquí me estoy yendo del lado de los empleados, para que
tengan una buena convivencia en su ambiente laboral. Con eso que tú acabas de explicar, también con un plan de contingencia en caso de riesgos laborales, accidentes y eso, para poder disminuir, porque al final estamos en un ecosistema que ambos nos estamos beneficiando. Yo como empleador que estoy necesitando la ayuda de personas que me ayuden a escalar esta empresa, a llevarla a niveles altos, y el empleado, pues obviamente, cumpliendo con las labores, etcétera, etcétera, pero yo tengo que también dar esa parte y es preparar el mejor ambiente posible porque lo estoy sacando de la comodidad de su casa a una oficina con ruido tenso, el aire a lo que tú informas. Entonces, creo que el riesgo laboral no se está tomando en cuenta como debería de tomarse. Y es un punto, claro, como tú dices, las empresas organizadas que tienen ya certificaciones y todo, sí hacen el énfasis ahí. Uh-huh. Entonces, yo entiendo que esto va a tener que tener una segunda parte, porque me gustaría que entremos a temas específicos como consejos para la parte ergonómica, consejos para la buena iluminación, Uh-huh. cómo tratar algún accidente, cuáles son los pasos que debo de dar para pasarlo, que si tú tienes un breve resumen también lo podemos hacer, por favor. Uh-huh. Sí, ¿Cómo yo reporto eso? Sí, lo más importante en caso de que se materialice un accidente laboral es, primero, verificar el estado de la persona, Okay. si necesita una asistencia médica, Uh-huh. si necesita asistencia médica, llevarlo a la más cercana para que pueda ser atendido. Luego, en la prestadora de servicios de salud, le van a investigar, o sea, van a preguntar ¿Cuáles fueron las qué razones? fue lo que lo llevó a tener esa situación, y entonces desde ahí se comienza ya a registrar en la prestadora donde esa persona va. Que estando en el trabajo me pasó esto. Ellos lo anotan Uh-huh. en la prestadora. Bien. Fue un En evento, historial, claro. fue un evento laboral, o se presume, porque hasta que no se Sí. califica como tal, se presume un evento laboral. Entonces ellos están obligados Uh-huh. a informarle al IDOPRIL Ok. cuando eso pasa. Entonces, la empresa, en este caso, entra la responsabilidad de informar al IDOPRIL ese evento. Entonces, ¿cómo se hace? Hay dos maneras. Se hace de manera manual, ya sea imprimiendo el formulario, que se llama ATR2, Ok. llenándolo a mano y mandándolo por mensajería. A mano. No, hay gente que lo llena a mano. Te estoy diciendo, hay dos maneras. No me haga eso. Todavía hay en la era digital no me Hay haga gente eso. que todavía lo llena a mano. Ok. Y haciéndolo de la manera digital, que Claro. es accediendo a través de la página web del Sí. IDOPRIL con su usuario. Ujú. O sea, tiene que tener un usuario del IDOPRIL como empresa, con su RNC. Entonces accede y en la parte de notificación hace el reporte. El mismo formulario Perfecto. que sale manual, pero que tú Ujú. lo digitas en la Sí, computadora sí. y le das send. Eso le llega. Muy importante. Eso le llega al IDOPRIL. Entonces, si el IDOPRIL solicita soportes, Ujú. o sea, porque el formulario es solamente el formulario, no te permite agregar, adjuntar documentos. Ok. Si el IDOPRIL necesita para poder investigar información adicional, Ujú. la solicita. Llama a la empresa y solicita información, ya sea, por ejemplo, si un accidente en trayecto, te pudieran estar solicitando el check-in de salida de esa persona para saber a la hora que salió, Ok. para saber si realmente Ujú. estaba en hora que corresponde a trayecto, Claro. porque hasta eso se calcula, si Sí. tú estabas en el tiempo estimado de lo que se toma salir del trabajo al donde tuviste el accidente. Te puede estar pidiendo, por ejemplo, un testigo que pueda atestiguar lo que sucedió. Siempre y cuando exista, obviamente. Si existe, claramente. Te puede estar solicitando también información o una entrevista con el supervisor del trabajador, con el propio trabajador. En fin, pueden ser muchísimas informaciones que validen lo ocurrido. Y una vez, como expliqué, se recaba toda la información, el investigador hace lo propio y califica o declina el caso. Entonces, una vez sucede eso, en el escenario de que sí, que fue un evento laboral y Ujú. sí lo aprobaron, entonces entra en juego lo que es el aseguramiento y la protección en salud. Ok. Entonces, ¿qué hace la prestadora? Que ya dio un servicio. Porque el prestador le dio un servicio de emergencia a ese trabajador. Todavía todo esto que yo te he explicado no se había dado. Sí. Entonces, ¿qué hace? La prestadora está en la obligación, como te dije, de informar al IDOPRIL para saber si esa cuenta
médica, se la cobra el Lidopril. Entonces el empleador reporta, el Lidopril califica, y entonces quien va a pagar esa cuenta es el Lidopril en vez del ARS. En caso de que, por ejemplo, el evento necesitó una cobertura más allá de una emergencia, acuérdate que las coberturas de emergencias tienen 100% de cobertura, pero si necesita más de eso, por ejemplo, necesitan ingresarlo, necesitan operarlo de emergencia, entonces la ARS es quien se va a encargar de autorizar ese procedimiento con su seguro normal, y hasta tanto el Lidopril califica. Entonces, si tuvo que hacer algún desembolso, ese trabajador tiene que guardar las facturas para que solicite el reembolso correspondiente al Lidopril. Y asimismo lo hará el ARS para que le devuelva lo que le pagó a la prestadora por esa cobertura en salud que dio. O sea, todos esos procesos están súper regulados por resoluciones de la CISARRIL que establecen los mecanismos en los que esos reembolsos se dan entre entidades y también para el trabajador. Entiendo. Entonces, como una última parte antes de despedirnos, explícale a los televidentes qué es el Lidopril. El Lidopril es el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. Excelente. Lo que antes era la ARL, que ya es Lidopril. Por una ley, la 397-19, se cambió. Cambió las atribuciones que tenía y dejó de ser un administrador y pasó a ser un instituto con otras funciones que se le añadieron, como son una parte que tiene que ver con la prevención de los riesgos, el vigilar esa parte, y también lo que tiene que ver con el acompañamiento a las empresas. O sea, el Lidopril tiene una función en ese sentido, pero ya no es ARL, es Lidopril. O sea, hay gente todavía que tienen en el cassette. Sí, no, y ARL, claro, porque fueron años. Eso se va a quedar. Esto no te lo va a quitar nadie. Pero es ARL Lidopril, o sea, sí, es lo mismo. Exacto, entonces, nada, yo de verdad, este tema es bastante interesante y lo vamos a tomar en cuenta para guiar a aquellas empresas que nos escuchan, para que tal vez tienen una laguna y quieran llegar a la luz en eso. Entonces, por favor, danos tus redes, tus contactos para que la gente te siga. Sigan las preguntas por ahí mismo. No hagan preguntas a nosotros, no hay problema. Estás invitada aquí a una próxima vez para que tengamos una segunda parte de los pasos que hay que seguir en cualquier cosa que tenga que ver con riesgo laboral. Perfecto. Bueno, yo estoy en Instagram, en rosabelfv, @gmail. Perfecto. También por ahí en mi correo, ¿verdad? Por si quieren mandar alguna pregunta. También tengo una página de mi empresa que se llama Rosfer, que estamos intentando emprender. Esa parte como consultora para las empresas que quieren. Ya saben. Pues aprovecha y da tu número entonces aquí también. Que quieren la parte que tiene que ver con prevención, todo lo que es la implementación de un sistema de seguridad de salud en el trabajo y lo que implica tener un programa de seguridad de salud, tener un comité mixto de seguridad de salud en el trabajo, todos esos temas que son del cumplimiento del reglamento 52206. Y en temas de riesgos laborales, realmente es más los conocimientos, o sea, y el ejercicio de reportar, de cómo defender al trabajador, si tiene algún evento y cómo puedo ayudarlo a que pueda tener las prestaciones que le corresponden. Pero realmente, yo creo que por ahí me pueden buscar por Instagram, por mi página que es rosferber.site.com y por LinkedIn también estoy. Me pueden buscar por mi nombre, Rosabel Fermín Veras. Ahí también por LinkedIn posteo bastante, un poquito sobre los conocimientos que tengo. Y tú sabes, uno se mantiene en la y actualizándose, informando. Claro, y uno aprende muchísimo también de otros socios en el mismo mundo de la prevención. Que uno repostea también y se mantiene informado. Pero sí, yo creo que el empoderamiento es poder. O sea, entonces, saber las cosas para poder, ¿verdad? En la próxima te vamos a invitar ya como emprendedora, que cuentes tu experiencia, cómo fue ese proceso, porque también es bueno guiar a aquellas personas que quieren emprender, sin importar cuál es el tipo de negocio. Obviamente van a haber diferencias, pero que sepan qué se tuvo que hacer
primero Ujú. para dar ese salto. Rosabel, muchísimas gracias. A usted. Las puertas están abiertas. Vamos a tener otros capítulos contigo. Gracias por sintonizarnos, a los que estuvieron ahí dedicándonos esos 35 minutos más o menos. Ya saben, por favor, síganos en nuestras redes, Spotify, YouTube e Instagram. Ya conocen, la vamos a poner por aquí. Rosabel, muchas gracias. ¿Algún mensaje final para despedirnos? Bueno, yo diría que el mensaje más importante, evitar es mejor Que lamentar. que lamentar. Correcto. Sí. Bueno, pues muchas gracias y señores, nos vemos en la próxima.